Especialista. Estamos hablando de Alejandro Iparraguirre, director de videojuego del Ministerio de Cultura. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Muy bien, por suerte. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por recibirnos. Laura y Gilda te saludan. Bueno, preguntarte básicamente por este proyecto que tuvo media sanción en el Senado, justamente por su importancia, ¿no? Porque habla también de la tecnología y sabemos que hubo un acuerdo muy importante entre una empresa alemana de videojuegos y también una empresa joven de nuestro país. Sí, primero contarles un poco sobre la industria del desarrollo de videojuegos en Argentina. Hay algo que yo trabajo en el Ministerio de Cultura hace 10 años, tengo un cargo técnico, yo soy productor y diseñador de videojuegos, y me parece muy interesante e importante en este espacio por el simple motivo de que bueno, algo que vengo contando y tratando de que si pasa y construyendo es que no hay políticas públicas de videojuegos en Argentina, ¿no? Entonces es muy importante, si me permiten el comentario, primero el espacio que ustedes hacen, ¿no? Digo, porque es muy interesante poder entender que atrás de una noticia hay una ley, hay una política pública, y eso está buenísimo, y eso pasa en este espacio. Entonces me gustaría remarcarlo. Por eso lo agradezco y por eso y porque me parece muy importante también poder vincular a los videojuegos y entender que hay que instrumentarlos. Entonces, para instrumentarlos es el sistema en el cual vivimos y decidimos, y para eso hay leyes. Entonces es importante remarcar eso, porque no pasa todos los días. Los videojuegos son una industria cultural que está vinculada con la tecnología, pero es una industria cultural. Yo trabajo en el Ministerio hace 10 años y fuimos pioneros en el mundo en reconocer a los videojuegos como una industria cultural. Y eso es importante porque habla justamente de esa intención de querer instrumentar a los videojuegos como son en sí, ¿no? Esto es una noticia que es muy relevante y muy importante, que es esta empresa, Wyvor Games se llama, que es una empresa que hizo este videojuego que se está viendo en pantalla en este momento, que se llama IC Red. Y básicamente lo que hizo fue, claro, un acuerdo muy importante con otra empresa de Alemania que se llama Gameforge, ¿sí? Pero esto es un caso que muestra o visibiliza, si se quiere, el desarrollo de videojuegos en Argentina, que viene teniendo más o menos alrededor de 22 años que se hacen videojuegos en Argentina. Entonces, toda, digamos, repercusión o instrumentación que pasa a nivel legislativo es muy importante, y que se puede discutir y se puede empezar a instrumentar. Para poderse instrumentar, obviamente, hay que entrar en conocimiento. Y me parece muy importante este tipo de posibilidades y la visibilización de este tipo de casos para poder entender cómo instrumentar, digamos, el desarrollo de videojuegos en este caso en particular. Así que, nada, es muy importante y es muy, muy interesante poderlo conocer. Y saber que los videojuegos no lo hacen los extraterrestres, los hacemos en Argentina también hace muchos años. Alejandro, y además es una Sí, actividad que realizan los jóvenes. Claramente Laura sí. y yo no somos programadoras de videojuegos, estamos en otra generación, pero qué interesante en un momento en el que tanto se discute, bueno, qué futuro tienen los jóvenes, ¿no? ¿Cuál es el trabajo del futuro? Y además preguntarte no solamente de su vínculo con la juventud, sino además la incidencia que tiene esta industria del videojuego en el mundo. Digamos, cómo posiciona a la Argentina respecto de otros países. Bueno, yo creo, esto que nombrás es real, ¿no? Es real que el promedio de edad de un empresario, de alguien que quiere emprender en videojuegos, es de 27 años. Eso en otra industria no pasa. Yo en mi caso tengo 41 años y yo trabajo con fundadores de la industria. Y yo tengo una experiencia de 16 años. Yo conté que en Argentina se hacen videojuegos hace 22. Imagínense que es muy particular todo, ¿no? Porque digo, decir, trabajar con un fundador de una industria, no pasa en muchas industrias, es una industria muy nueva, ¿no? Y esto repercute en todo el mundo. En Argentina tenemos una posición bastante privilegiada que tiene que ver con ser pioneros, algo que nos gusta tanto en Argentina decir, pero es la realidad, digamos, somos pioneros de un montón de cosas. Existe, por ejemplo, ADVA, que es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina, que es la primera organización o cámara de estudios de videojuegos de Latinoamérica. La primera exposición, hace muy poquito celebramos la EVA, que es la exposición de videojuegos argentina, que tuvo su 20ª edición, 20 años, en el CCK. Y parece una tontera, pero fue el primer evento de desarrollo de videojuegos, ¿no? Porque también hay que entender que la industria de consumo es una industria globalizada, que bueno, a nivel región somos el tercer país después de México y Brasil, respectivamente, en relación al consumo de videojuegos. Pero bueno, hay que ver las aristas. Y después otra cosa que se vincula también con los videojuegos son los deportes electrónicos o los eSports, ¿no? Que en realidad también tienen otra arista, ¿no? Porque la gente de los jóvenes que le gusta jugar videojuegos de manera profesional no necesariamente le va a gustar, no sé, hacer un personaje de una voz, o la voz de un personaje, perdón, al revés, de un personaje de un videojuego. Lo que quiero decir con esto es, no necesariamente el interés que tiene alguien joven es los videojuegos. No, no, ¿qué hacer dentro de los La videojuegos? Por eso digo programación no que solamente, claro.
Sí, porque ahí está también, hay otra cuestión. Digo, yo dije la actuación de voz como una disciplina tan interesante y tan importante como la programación. Muchas veces se piensa que los videojuegos están asociados solo a la tecnología porque es programación. Y por eso me interesa siempre remarcar que es una industria cultural con una multiplicidad de disciplinas que se relacionan, porque uno descompila un videojuego y no solo tenés programación, tenés arte, tenés guión, tenés, no sé, un montón de otras disciplinas que vienen de otros lados, pero sobre todo el game design o el diseño de la experiencia, el diseño lúdico, que es lo que es la disciplina que es propia del desarrollo de juegos y de videojuegos. Así que nada, es muy interesante empezar a conocer todo esto y empezar a entenderlo, y esa diversidad de disciplinas hace que también la exploración vocacional de jóvenes también sea enriquecedora, digo, que sea posible, que sea diversa, que tenga posibilidades, digamos, y hay que explorarlo, ¿no? Es más, yo hago videojuegos hace 16 años, doy clases de esto y lo primero que hago cuando me paro frente a una cursada es explicarle que yo no sé programar. ¿No? Entonces es raro, yo, ¿cómo haces videojuegos hace 16 años y no sabes programar? No, claro, sé algoritmia, que es otra cosa, que es entender la lógica de que se puede programar, ¿no? Pero eso es inevitable en los videojuegos. Tenés que ir conociendo otras disciplinas para poder, en mi caso, yo producir, ¿no? Así que Alejandro, sí, es muy importante. además esto permite que se pueda federalizar esto de la economía del conocimiento, este tipo de rubros. Es importante, me parece, no sé a nivel universidad, si los chicos que viven en las provincias tienen posibilidad de estudiar esto, pero sobre todo me parece que es algo que con conectividad se puede realizar desde cualquier punto del país y esto también me parece muy importante. Es muy importante, gracias que lo traes a colación, porque en Argentina, me das pie para contar algo. Existe, por ejemplo, no solo en Argentina, en la región existe lo que es la red de comunidades de desarrollo de videojuegos. Las comunidades en el mundo de los videojuegos son claves, porque es algo cultural del sector. Nosotros nos juntamos en comunidades, hacemos videojuegos en comunidades, y Argentina tiene alrededor de 20 comunidades, a lo largo y a lo ancho de todo el país, de gente que se junta con ese interés de desarrollar videojuegos. Y lo que hacemos es, en general, participar de game jams, que son eventos donde improvisamos videojuegos, que es un evento muy interesante porque no es competitivo, es un evento colaborativo y de participación en el cual nos juntamos a hacer videojuegos de alguna temática en particular. Y eso nos ayuda a introducirnos al sector, a explorar vocacionalmente, y eso pasa a lo largo y a lo ancho de todo el país. O sea, es importante. Algo que yo disfruto mucho de mi trabajo en el Ministerio de Cultura hace 10 años es de viajar y conocer por todo el país distintas personas que terminan siendo referentes de comunidades, que terminan, digamos, trabajando con esto y empezando a contar un poco que existe esta posibilidad. Por eso yo decía medio en broma, ¿no? Que los videojuegos no lo hacen los extraterrestres, los hacen las personas. Entonces, de repente empezar a pensar que uno puede trabajar de lo que le gusta, que es una industria que tiene superávit de empleabilidad. ¿Cuántas industrias hoy en el país, podemos decir esto, entra dentro de la economía del conocimiento? Algo que tenemos que empezar a entender, que es, dejemos de pedirle al planeta algo que ya no le podemos pedir más, y empecemos a mirar a las hormigas y a darnos cuenta que no somos más inteligentes que las hormigas y que tenemos que dejar de trabajar tanto en el recurso, ¿sí? Que ustedes hablaban hoy un poco del tema de alguna ley que tenía que ver un poco con ciertas situaciones de cómo manejarnos con el planeta, y empezar a entender que podemos generar un recurso que depende de las personas, y eso es la economía del conocimiento, ¿sí? Y me parece mucho más interesante, mucho más rico y mucho más efectivo, ¿sí? Poder trabajar sobre eso y dejar de depender de un recurso natural, que me parece muy, muy importante el día de hoy, ¿no? Y no como un costo de oportunidad, sino también como una elección vocacional. Eso es muy importante. Así que, y el nivel de diversidad y de posibilidades que tienen los videojuegos son amplias, tanto por las disciplinas como también las posibilidades. Y no entender que también hay una barrera de entrada, ¿no? Uno habla de los videojuegos y lo primero que piensa es tecnología full time, ¿no? Digo, tener un equipamiento, no hay barrera de entrada. Para hacer videojuegos, si vos querés jugar un videojuego, bueno, evidentemente tenés que por ahí tener una placa de video particular, una computadora en particular. Ahora, el hecho para hacer videojuegos, no necesariamente, depende de la disciplina que hagas. Yo hablé de diseño lúdico, y para hacer diseño lúdico se usa una planilla de texto. Entonces, cualquier computadora que pueda correr, o sea, poder trabajar con una planilla de texto es el principal programa que vos utilizás para diseñar juegos. ¿Entienden? Alejandro, Aunque no lo crean. sí, te quería consultar, digamos, ¿cuántas divisas genera la industria del videojuego, de la industria del conocimiento, economía del conocimiento, y además cuántas personas se emplean en el sector, si tenés ese dato? Sí, mira, podemos llegar a un dato. Lo que sí te cuento es justamente parte del trabajo y de la demanda proactiva y activa que tengo yo en mi trabajo y lo que hago, es pedir que se generen más datos, más relevamiento, ¿sí? Más información. Hacer una industria nueva
no tenemos tantos datos. ¿Y esto por qué lo pido? Porque justamente para tener política pública hay que tener información. Así que lo primero que les digo es, voy a pecar de irresponsable y voy a plantear números, cosas, pero que no están debidamente medidas, ¿sí? Es más, de vuelta es un reclamo proactivo ¿no? Porque el sector hace datos. Es más, existe el observatorio de la Universidad Nacional de Rafaela. Hablamos de universidades también hoy. Hay carreras en universidades públicas, en universidades privadas, hay opciones en todos lados. Mismo, sin ir más lejos, yo tengo una cátedra en FADU, en la UBA, que aceptamos estudiantes de cualquier parte del país y de manera oyente, digamos, no necesariamente tienen que pagar nada, o sea, pueden, digamos, hay acceso a la información y educación con instituciones educativas. Bueno, podemos contar que en el país hay mucha educación pública y eso es muy importante. Entonces, pero volviendo un poco al otro tema de los datos, es muy difícil a veces saber cuánta gente empleada hay, ¿no? Siempre andamos con un número de entre 2.000, 3.000 personas empleadas. Lo que pasa es que me parece que hay que poder definir bien hasta qué, si son formales esos empleos, no son formales, porque hay mucho de trabajo freelance, ¿no? De trabajo independiente en desarrollo de videojuegos, que no está, es muy difícil. No tenemos base tributaria. Estamos trabajando de la gestión, como la gestión de Lucrecia Cardoso, que es mi jefa en el Ministerio de Cultura. Yo soy coordinador y ella es secretaria de gestión cultural. Y hay algo que estamos haciendo que es importantísimo, que es poder empezar a trabajar con otros organismos de gobierno, sobre todo para tener base tributaria. ¿Qué es base tributaria? Yo, por ejemplo, soy desarrollador de videojuegos y yo soy monotributista. Y lo que dice que hago es servicios de informática. Y la verdad que está muy alejado de lo que yo hago. Porque yo, por ejemplo, no sé, formo docentes en una universidad en México y sobre el uso de juegos y videojuegos en espacios de aprendizaje, y en mi monotributo dice que mi actividad es que hago servicio de informática, pero no tengo un clasificador. Estamos trabajando, por ejemplo, en eso, en entender base tributaria, y eso nos va a dar datos muy concretos de poder entender cuánta gente está empleada, cuán no, o cuán decidió poder hacer esto, porque no lo puede definir. Entonces todo eso lleva un proceso de instrumentación. Claro, Entonces, porque es una fuente laboral también. Claro, entramos dentro del mundo muchas veces del mundo audiovisual por un lado o del mundo del software. Que obviamente tenemos muchas similitudes de esas dos disciplinas o sectores o industrias, y claramente tenemos muchas cosas en común. Es más, trabajamos todo el tiempo con esas industrias. Lo que pasa es que hoy podemos decir que los videojuegos son una industria en sí misma, digamos, ¿no? Entonces, y en el mundo, digo, no hay que demostrar mucho eso, me parece que está claro. Entonces, es muy importante poder hacer eso. Yo dije entre 2.000 y 3.000 personas empleadas. Imagínense que las divisas es muy complejo entenderlas, porque también entramos dentro del mundo de, obviamente, de políticas de gobierno y estatales que tienen que ver con condiciones macroeconómicas que escapan a los videojuegos en sí. Por decirles algo, bueno, no sé, el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, los acuerdos de doble imposición, en fin, un montón de situaciones que tienen que ver con que las divisas entran dentro de la trazabilidad de todo eso es muy compleja, ¿sí? Entonces me animo a poder decir cuánta gente más o menos empleada hay, pero también por otro lado, si yo tengo que hablar de comunidades y de gente informal, que por ahí no sabemos si está trabajando formalmente o no, y hasta dónde es formal o no, digo, ¿no? Y ahí también pasa el tributo. Entonces todo eso hay que hacer una trazabilidad que es compleja y que hay que empezar a entenderla y legislarla claramente. Pero bueno, esa legislación tiene que ser instrumentada y con conocimiento del sector. Así que hasta ahí esa información que les doy de parte muy imprudente, de mi parte muy imprudente, porque no tenemos datos concretos científicamente comprobados. Bueno, bien. pero esta Gracias. información sí la vas a tener, Alejandro. Acá tenemos muchos camarógrafos jóvenes. Contanos de qué trata Soy Red, Veo Rojo, que es ese juego que ha logrado llegar a un acuerdo y ser lanzado en acuerdo con Alemania, ¿no? Sí, bueno, es un videojuego que en realidad tiene una particularidad, que es ese estudio, justamente tiene gente que trabaja muy joven, ¿no? Que digo, que incluso terminó de estudiar hace muy poco o sigue estudiando. Claro, de hecho creo que surge de una tesis universitaria, ¿no? Si no me equivoco. Exactamente, surge de una tesis universitaria que en realidad un empresario ve esa situación y dice, bueno, nada, me parece importante dar este espacio de trabajo. En realidad esta persona, este chico, se lo propone también, estaba buscando a alguien que pueda financiar el juego, bueno. Y este empresario le dice, che, en vez de financiarte el juego, ¿por qué no te financio un estudio? Y empezamos a armar un estudio. Y fue maravilloso, porque en realidad eso se da de una manera muy genuina y muy particular en los videojuegos, que por ahí en otras industrias no es tan rápido. Esta confianza, esto de generar algo rápido, de poder hacer, sobre todo por la pasión de una industria cultural, ¿no? De hacerlo. Y el videojuego es un videojuego que tiene una solidez increíble. A veces calificar o hablar de un videojuego es muy particular, porque no deja de ser también una expresión artística. Entonces de repente poder calificar eso, bueno, hay que ver, digamos, ¿no? Pero tiene una solidez muy interesante el juego, como lo verán ahí en la pantalla. Es un juego de estrategia, digamos, pero cuando digo una solidez es
¿qué se trabaja en eso? Es cuando alguien diseña un videojuego, está diseñando una experiencia. Y el proceso de eso es iterativo, la producción. Con lo cual, existe mucho el testeo de videojuegos. ¿Por qué? Porque lo que uno trata de buscar es que el diseño de la experiencia que uno se imagina, que se traduce muchas veces en sentimientos. Yo quiero que la persona tenga miedo. Bueno, entonces te digo, tiene que sucederse. Entonces la solidez de un videojuego, porque hablar de calidad de un videojuego es complejo, la solidez es complejo y profundo, ¿no? Porque no se puede hablar, ¿no? Pero hay que hablar hay que ponerse muy técnico para poder hablar de calidad y discernir las distintas disciplinas, eso es como para poder, digamos, tener una discusión lógica. Pero hablar de la solidez de un proyecto tiene que ver con esto. Cuando vos te das cuenta que alguien diseñó una experiencia y la pudo lograr en el juego. Cuando vos estás jugando, sentís esa experiencia. Y yo creo que este proyecto tiene una solidez muy madura, de proyectos muy profesionales. Entonces, inevitablemente, a mí no me sorprende que tengan el acuerdo que tienen con Gameforge, que es la empresa alemana, y aparte porque está globalizado, todos los videojuegos están globalizados, con lo cual mucha gente que hace videojuegos exporta y no lo sabe, ¿no? No es consciente de eso. Me pasa a hablar con un montón de gente que desarrolla y que diga, bueno, mira, estás exportando porque en China, te compramos un juego en China. Claro. Dice, nada, yo no exporto. Te dice, exportar es otra cosa. No, claro, es que alguien te compre un juego en China es exportarlo. Lo que pasa es que el mercado está globalizado, ¿no? Exacto. Entonces entender esa situación es como compleja. Así que este videojuego es uno de tantos y es especial porque tiene esta particularidad, ¿no? Estas que fuimos hablando recién. Pero de estas realidades en el sector hay un montón, ¿sí? Esta de vuelta en particular llama la atención por este motivo y por esto, y es muy importante entenderlo. Porque con visualizar esto, imagínense, esto es un caso siempre, ¿no? Se le pone foco a eso, pero atrás hay un montón de otros Exacto. totalmente distintos y con distintas realidades y distintas posibilidades. Alejandro, muchísimas gracias por esta nota. Gracias. Pero por favor, gracias a ustedes por el espacio y me voy remarcando eso, que es muy importante entender noticias cuando hay una legislación atrás. Es tan importante, mucho más importante, que a veces ver noticias con miradas que por ahí son subjetivas. Y esto está muy bueno. Así que agradezco este espacio. Así es. Gracias, Alejandro. Bueno.